El Concilio de Trento, concluido en 1563, renovó la vida católica, pero no pudo impedir que muchos territorios de Europa se desgajaran de Roma. No fue una separación pacífica, pues diversas guerras de religión ensangrentaron Europa durante casi un siglo. En buena parte de Alemania predominó el luteranismo y en Suiza el calvinismo. En Inglaterra se consolida el anglicanismo. En el norte de los Países Bajos españoles, los nobles holandeses imponen por las armas un estado calvinista independiente. En Francia, las guerras contra los calvinistas, llamados hugonotes, terminan en 1598 con el Edicto de Nantes, que les concede libertad de culto. En la Europa occidental y meridional, permanecen fieles a la Iglesia de Roma los reinos de España, Portugal y en gran medida Francia, así como Irlanda, Flandes e Italia. En la Europa central, el catolicismo logra prevalecer en Baviera, Austria, Bohemia y Polonia. El resto de Europa oriental sigue en la órbita de la Iglesia ortodoxa. Esta honda división del cristianismo europeo se reflejó en el resto del planeta. En los vastos dominios españoles y portugueses de América, África y Asia florece la fe católica, mientras que las colonias inglesas son pobladas por familias protestantes y anglicanas que no evangelizan a los indígenas. Las misiones en Asia en estos siglos son católicas y alumbran comunidades cristianas en China, India y Japón. Un protestantismo a la defensiva temía la reconquista católica de Alemania por las dos grandes potencias regidas por la Casa de Habsburgo, España y el Imperio Germánico. Fernando de Habsburgo, en efecto, trata de restaurar el catolicismo en sus dominios centroeuropeos. Los protestantes de Bohemia reaccionan en 1618 echando por la ventana a dos de sus ministros. Este incidente, conocido como la Defenestración de Praga, fue el detonador de la Guerra de los 30 años. Españoles e imperiales ganaron las primeras batallas. Pero cuando estaban a un paso de la victoria final, la otra gran monarquía católica, Francia, se alió con los protestantes e inclinó la balanza en su favor. Francia, gobernada paradójicamente por los famosos cardenales Richelieu y Mazarino, subordinó la religión a su ambición hegemónica. Logró así relevar a España en la supremacía europea y debilitar el imperio. España estaba exhausta y en 1648 firma con los demás beligerantes la Paz de Westfalia. Esta impone como religión oficial de cada estado la que en ese momento tuviera su soberano. Es la famosa regla del cuius regio, eius religio. Las demás religiones se respetarían, pero no se les permitiría manifestarse públicamente. Aunque el protestantismo prevaleció en el campo de batalla, los católicos siguieron siendo mayoría. En 1677, la población europea rondaba los 128 millones, de los cuales 74 eran católicos, 27 ortodoxos y 23 protestantes. La Iglesia católica, robustecida en Trento y unida por el dogma, seguía dando frutos de santidad. Vicente de Paúl fue el gran santo de la caridad en la Francia de Luis XIII y muy popular por sus fundaciones de cofradías y congregaciones. En 1617 creó la primera confraternidad de la caridad para ayudar a los enfermos y a los pobres. Fundó también la Congregación de la Misión, dedicada a predicar a los campesinos y a organizar seminarios para futuros sacerdotes. Con la ayuda de Santa Luisa de Marillac, formó la Orden de las Hermanas de la Caridad. La educación cristiana de la juventud debe mucho, aún hoy, a San Juan Bautista de la Salle, nacido en 1651. En 1680 renunció a su cargo de canónigo y fundó una orden religiosa llamada Hermanos de las Escuelas Cristianas, que hacían votos sin ser sacerdotes. Este santo francés modernizó la pedagogía y fundó un centro para la formación de sus maestros, pionero de las escuelas normales o de magisterio. Otro gran santo del siglo XVIII es el napolitano Alfonso María de Ligorio, que dejó su brillante carrera de abogado por el sacerdocio y creó la Congregación de los Redentoristas en 1732. Escribe obras que iluminan a los fieles frente a la desorientación racionalista y el rigorismo jansenista.
El jansenismo es una doctrina creada por el holandés Cornelio Jansenio y difundida en el mundo católico a partir de la Universidad de Lovaina. Influido por Calvino, Jansenio pensaba que el pecado original deja al hombre sin libertad y esclavo de la concupiscencia. El jansenismo lleva a un desequilibrado rigorismo moral y a un sentimiento de temor y temblor en las relaciones con Dios. En Francia, su principal foco de irradiación fue la abadía cisterciense de Port-Royal, dirigida por la enérgica madre Angélica Arnauld. De sus monjas, el arzobispo de París diría que eran puras como ángeles, pero soberbias como demonios. Los jansenistas enfriaron la vida espiritual y facilitaron la reacción antirreligiosa del siglo XVIII francés. El reinado absolutista de Luis XIV, el llamado Rey Sol, había abierto en Francia el camino al despotismo ilustrado europeo. Es el gobierno de los reyes para el pueblo, pero sin el pueblo. Las monarquías católicas europeas acentúan la independencia frente a la Santa Sede en aras de un catolicismo nacional que une la desconfianza hacia Roma con la injerencia del rey en los asuntos eclesiásticos. El Rey Sol tenía todo el poder político y no quería que se le escapase el religioso. Para ello, debía ser él quien distribuyera los obispados y demás cargos eclesiásticos que dependen de la Santa Sede. Chocó, como es lógico, con el Papa. Inocencio XI protestó, pero el episcopado francés, en vez de apoyarle, se puso de parte de Luis XIV. Desde allí se extendió en el siglo XVIII a casi todas las monarquías católicas en las que triunfaban entonces las ideas del galicanismo francés, que se llamó josefismo en Austria y regalismo en España. En este ambiente hostil no es de extrañar que la Compañía de Jesús fuera el blanco preferido de la ofensiva antirromana, ya que sus adversarios la veían como la principal fuerza al servicio del Papa. La campaña contra los jesuitas obtuvo su primer éxito en Portugal, donde el primer ministro Pombal, animado por los masones, logró su expulsión. Su ejemplo fue seguido por los reyes de España. El siglo XVIII tuvo grandes consecuencias para la fe. Se le ha llamado siglo de las luces, aludiendo a las luces de la razón, siglo del racionalismo y de la ilustración. El padre del racionalismo fue Renato Descartes. Este filósofo era personalmente católico. Dudaba de todo lo que no fuera evidente, pero excluía de su duda metódica a la verdad religiosa. Los racionalistas posteriores no harían distingos. Rechazarían esa parte de la realidad no palpable para los sentidos, es decir, la verdad revelada por Dios. El racionalismo sin atenuantes, al descartar la palabra divina revelada en la Biblia, condujo a un simulacro de religión natural, también llamada deísmo, que negaba la necesidad de dar culto externo a Dios. A la muerte de Luis XIV, esa minoría de filósofos deístas, también llamados racionalistas o ilustrados, impusieron de modo abrumador su dominio intelectual, que pronto llegaría a ser poder político. Paralelamente, las ciencias naturales avanzaban con un nuevo método de investigación que en algunos casos se pretendió contraponer a la verdad revelada. El proceso de Galileo por la Inquisición fue el episodio más resonante de este falso conflicto. Galileo no murió en la hoguera, como suele creerse. Se le permitió seguir investigando, aunque no se le dejó enseñar. Y murió de muerte natural en 1642. El Papa Juan Pablo II no dudó en lamentar su proceso. La muerte de Luis XIV en 1715 dio paso al desbordamiento de la propaganda antirreligiosa de la Ilustración. En las décadas siguientes, los filósofos racionalistas o ilustrados formaron una auténtica secta. Su pontífice máximo fue Voltaire, poco original pero brillante divulgador. Su obsesión era aplastar a la infame, nombre que aplicaba a la Iglesia Católica. Otro golpe al cristianismo lo asestarán en Francia Diderot y d'Alembert,
con su famosa enciclopedia, una especie de compilación del librepensamiento ilustrado y anticristiano. En Francia, el llamado espíritu de las luces, hostil al cristianismo, empapó los ambientes de la aristocracia y de la alta burguesía. España e Italia sufrieron solo en pequeña escala la influencia filosófica ilustrada. Una sociedad secreta, la masonería, nacida a principios del siglo XVIII, tuvo un importante papel en el desarrollo de la Ilustración y lo sigue teniendo en el mundo actual. Se inspira en el relativismo y en el deísmo, es decir, en la pretensión de crear una religión natural al margen de Dios. Sus primeras logias se fundaron en Inglaterra y se propagaron por Europa, dividiéndose en diversos ritos y sectas. Entre sus miembros se han contado muchos líderes políticos de los 3 últimos siglos. Proclaman la fraternidad y la filantropía, pero todos los papas, desde Clemente XII, en 1738, la han considerado incompatible con el catolicismo. Mientras los gérmenes anticristianos van haciendo mella en las élites, el pueblo llano sigue fiel a la religión católica. En el siglo XVIII, las 3/4 partes de la población europea vive en el campo, asiste a misa y trata de cumplir los mandamientos. Las iglesias se multiplican gracias a la enorme generosidad de los fieles y se adornan profusamente. Proliferan las capillas, ermitas, estatuas y pinturas, a veces ingenuas. La devoción popular es viva, sobre todo a la Santísima Virgen y a la Eucaristía. Por fin el extremismo ilustrado estalla en 1789 con la Revolución Francesa. Es el terremoto que pone fin a la Edad Moderna y abre paso a la contemporánea. Los revolucionarios franceses pregonan al principio la igualdad, libertad y fraternidad. Pero, guillotinado el rey Luis XVI y proclamada la Primera República, se radicalizan y recurren al asesinato político masivo. En el periodo del terror, de 1793 a 1794, la guillotina no paraba. Solo en julio de 1794 dejaron en ella sus cabezas más de 4.300 personas, incluidos sacerdotes y religiosas. Durante la Revolución Francesa se produjo una de las persecuciones más sangrientas y descristianizadoras de la historia reciente. En el llamado periodo del terror, la imagen de la Virgen María de la Catedral de París fue sustituida por una imagen de la diosa Razón. En 1793 se inventó un calendario republicano para sustituir al cristiano y se obligó a los sacerdotes a obedecer el nuevo régimen firmando la Constitución Civil del Clero. Los que se mantuvieron leales al Papa lo pagaron caro. En un solo día se asesinó en París a 200 sacerdotes y 3 obispos. La República usurpó los bienes de la Iglesia y pretendió convertir a los sacerdotes en funcionarios. La revolución engendra guerra civil, guerras exteriores, hambre y caos. En 1799, un ambicioso oficial de artillería aprovecha el desorden para dar un golpe de Estado. Se llama Napoleón Bonaparte. Heredero de las ideas revolucionarias, busca ante todo el poder, primero en Francia y luego en Europa, al compás de sus resonantes y sangrientas victorias. Desprecia a la Iglesia, pero quiere servirse de ella, pues intuye que la moral cristiana es la mejor garantía contra el desorden y la delincuencia. Esto explica que en 1801 Napoleón firme con el Papa Pío VII el concordato o tratado que regulará las relaciones entre el Estado y la Santa Sede. La Iglesia puede al fin salir de la clandestinidad. En 1804, Napoleón invita a Pío VII a su coronación como emperador para dar así legitimidad a su dinastía. Era una encerrona. Fue el propio Napoleón quien se coronaría a sí mismo, y el Papa sería, de hecho, su prisionero. Napoleón quería una religión para el pueblo, pero en manos del gobierno. Exigió el derecho a nombrar obispos en Francia, pero el cardenal de París le contestó: «Podéis cubrir la tierra con vuestros ejércitos y con vuestro poder, pero no podréis mandar en las conciencias». En 1809 Napoleón se divorció de Josefina y decidió invadir los estados pontificios. Pío VII tuvo el valor de excomulgarlo.
El emperador le llamó loco y lo encerró. El Papa sufrió 3 años de cautiverio y solo pudo regresar a Roma después de la caída de Napoleón Bonaparte, en medio de un inmenso clamor popular. El siglo XVII es la época de esplendor del arte barroco. Su mayor exponente fue la pintura religiosa. La temática inspirada en el Antiguo Testamento es paulatinamente desplazada por la vida de santos modernos. Se enriquecen además las representaciones de la Virgen María y se glorifican las escenas de la vida de Cristo. En España la pintura vive un auténtico siglo de oro. En Ribera destaca la representación del sufrimiento, como muestra su obra Martirio de San Bartolomé. Zurbarán es conocido como pintor de monjes, especialmente capuchinos y dominicos. Velázquez, maestro entre maestros, pinta obras religiosas importantes en su primera época. Murillo fija los modelos iconográficos de la Inmaculada Concepción. En Italia destaca Caravaggio. En Flandes se impone Rubens. En los países de influencia protestante cabe destacar la abundante obra de tema bíblico de Rembrandt. Al mismo tiempo se desarrolla la gran escultura barroca que tiene en Bernini su mayor representante. En España los escultores van a utilizar sobre todo la madera, creando la nueva imaginería barroca. Destaca en la escuela castellana Gregorio Fernández y en la andaluza Martínez Montañés, Juan de Mesa y Alonso Cano. Entre los temas tratados son de especial relieve la representación de Cristo crucificado o yacente, el Ecce Homo y los nuevos santos. Ya en el siglo XVIII, Carmona y Salzillo establecen las pautas para la mayoría de pasos de las procesiones de Semana Santa. En España se populariza la tradición del Belén, traída de Nápoles. Durante el siglo XVII, el espíritu del Concilio de Trento va tomando cuerpo con el apoyo de las monarquías católicas. El modelo de iglesia planteado por Vignola para la iglesia del Gesù de Roma se generaliza como paradigma del nuevo templo, orientado a la adoración del Santísimo Sacramento. Roma es transformada urbanísticamente por la arquitectura barroca en sus 2 versiones, la de Bernini, más clasicista, y la de Borromini, más recargada. Esos estilos se extienden por todos los países católicos con peculiaridades nacionales. Así, el barroco francés es más contenido y racional, mientras que el barroco español e hispanoamericano despliegan una mayor riqueza ornamental y escultórica. En el churrigueresco español, lo ornamental se acentúa todavía más. Mediado el siglo XVIII, se vuelve a las formas clásicas y racionales con el estilo neoclásico, cuya máxima representación es la iglesia de la Madeleine de París, que imita la idea de un templo romano clásico. En España está representado por las obras de Juan de Villanueva, oratorio de Caballero de Gracia en Madrid, y Ventura Rodríguez, autor de la fachada de la Catedral de Pamplona. Desde siempre la música había tenido un papel fundamental en el culto divino. La importancia del organista y de la capilla musical, que incluye un coro y un grupo instrumental, fue cobrando cada vez más importancia en esta época. Los grandes géneros instrumentales tienen su origen en composiciones para el culto, como la sonata da Chiesa, desarrollada por la escuela veneciana de Corelli y Vivaldi. Con el retorno al clasicismo tuvieron un espectacular desarrollo las misas orquestales, entre las que sobresalen el famosísimo Requiem de Mozart y las misas mayores de Beethoven y Schubert. Otros compositores famosos que cultivaron la música clásica en su vertiente religiosa fueron Juan Sebastián Bach y Jorge Federico Händel.